aplaudiendo, sigue aplaudiendo. Diga conmigo, cuando yo sea grande. No me diga usted que usted no dijo esa frase alguna vez en la vida. Me va a decir que no tenía una foto de la Mujer Maravilla en su cuarto. ¿Ah? ¿Cómo queremos ser? ¿Cómo queremos ser? Vamos a cantar esa canción, Yo quiero ser como tú, y después entramos en la palabra. ¿La tenemos? Le digo por qué, porque se me ha dado la misión de compartir con ustedes una palabra y yo estaba peleando con el tema y pensé en ese, cómo quiero ser, porque lo vamos a ver desde un punto de vista, qué persona quiero ser yo. Pero también lo puse desde otro punto de vista y después usted me va a entender, y le iba a poner el título, ¿quién está conmigo? Pero lo voy a dejar como lo tenía. La banca pastoral, la banca pastoral. ¿Quiénes están sentados con el pastor al lado? ¿Quiénes los rodean? Ay, 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 ay. Diga conmigo, ay, ay, ay. Ajá. Vamos a cantar Yo quiero ser como tú, vamos. Quiero ser como tú, quiero ser como yo quiero ser un buen ejemplo que sus hijos quieran ver. Señor, ayúdame a enseñarle que pueda entender. Señor, yo quiero ser como tú, porque Él quiere ser como yo. ¡Aleluya! Ser como tú, como yo. Yo quiero ser un buen ejemplo y que sus hijos puedan ver. Señor, ayúdame a enseñarle que pueda entender. Yo quiero ser como tú, porque Él quiere ser como yo. Amén, amén, gracias. Pueden sentarse, músicos. Amados, pueden sentarse. Es doblemente honor para mí estar aquí en esta mañana tarde, tener el privilegio de compartir una palabra que, como ustedes saben, yo no me tomo una hora predicando, estoy ensayando hace mucho a hacerlo en 15 minutos. Y también porque es un momento doblemente especial. La fiesta del pastor, su cumpleaños. También celebro el cumpleaños de mi amigo el pastor Omar. Y también porque para mí es una despedida. Una despedida. Después de estar 7 años viviendo acá en Madrid, se nos movió la nube y todo parece indicar, y nos estamos preparando para ello. Volvemos a Miami. Posiblemente yo vuelvo para Miami a mediados de este mes. Así es que para mí esta es una despedida. Y quiero decir que todo el tiempo que he estado aquí, todas las veces que he venido, he sido recibido con mucho cariño. La gente me abraza, me saluda. Aquel abrazo, aquel beso, aquel apretón de manos me hacen sentir muy bien. El cariño de los pastores realmente siempre ha sido algo que llega a nuestro corazón. Lamento que mi esposa Valeria no esté aquí hoy porque cometió un pequeño error de hacer unos compromisos, de entregar unas cosas, porque estamos vendiendo casi todo. Y se lo digo para que también llame a la pastora Valeria y le diga: ¿qué tienes ahí, Valeria? Estamos en esa correría, en mudanza y en muchas cosas, y por eso se le complicó un poco, pero les manda un abrazo. ¿Lo reciben? Gloria a Dios. Amén.
Así es que, como les dije, voy a hablar bajo el título La banca pastoral. La banca pastoral. ¿Quién está sentado con el pastor? ¿Quién lo rodea? Voy a hablar de 4 personas que se encuentran en el mismo capítulo. Usted va a encontrar 4 personas cuyos nombres y comportamientos reflejan las 4 personas que generalmente rodean a un pastor. En todas las iglesias usted va a encontrar esos 4 tipos de personas. Y es interesante que el apóstol Pablo, que nos habla de ello, lo hace en un momento que posiblemente ya fuera los últimos días de su vida, como haciendo un recuento de esto es lo que me ha acompañado en estos últimos días. Pero si miramos, como dije, es una cuestión de posiblemente toda la vida, todo el ministerio, que hemos experimentado la presencia, el apoyo, o no tanto el apoyo, de esas 4 personas. Es interesante cuando uno lee la Biblia en cualquier capítulo, uno buscar el significado de las palabras. Usted sabe que la Biblia no fue escrita en español, fue escrita mayormente el Nuevo Testamento en griego. Y cuando usted lee una cosa y algo le llama la atención, usted busca el significado, usted dice, wow, ¿cómo esto encaja perfectamente en la historia? Y es precisamente esto que acontece en la segunda carta que el apóstol Pablo le escribe a Timoteo. Y voy a saltar un versículo que lo tengo aquí, después vuelvo a él. Pero quiero que preste atención a lo que Pablo dice de estas personas. Preste atención. En el versículo 15 dice, ya sabes que me abandonaron todos los que están en Asia. Esto parece como que no es una carta de alegría, no es un inventario de algo bueno, no. Está como que diciendo una queja, uma queja. O apóstolo Paulo está se queixando porque alguém fez mal para ele, pastor. Uau! Deus mío! Perguntou ele. Eu tinha planejado falar para o pastor brasileiro, a paz do Senhor Jesus Cristo, que o Senhor continue abençoando a tua vida, tua casa, tua família, teu ministério, e que nós também levamos o Brasil no coração. Porque nós também somos brasileiros de coração verde e amarelo. Amén, amén. Dice Pablo, ya sabes que me abandonaron todos los que están en Asia. Entre ellos, Figelo y Hermógenes. Tenga el Señor misericordia de la casa de Onesíforo, porque muchas veces me confortó y no se avergonzó de mis cadenas. Sino que cuando estuvo en Roma, me buscó solícitamente y me halló. Concédale el Señor que halle misericordia cerca del Señor en aquel día. Y cuánto nos ayudó en Éfeso, tú lo sabes mejor. Así es que aquí el apóstol Pablo habla de un Figelo, de un Hermógenes, de un Onesíforo y de otra persona. ¿Y qué significan estos nombres? Figelo viene del griego figelos, que significa el que huye, el que escapa, el que se esconde. Y su nombre es su biografía, lo vamos a ver. Hermógenes, su nombre significa nacido de Hermes o engendrado por Hermes. Y Hermes era el dios griego del comercio, de la elocuencia, del discurso, pero también el embaucador. No sé si le ha pasado a usted alguna vez en la vida que ha pasado por un lugar donde están haciendo algo, como por ejemplo aquel jueguito de las 3 bolitas, y que usted supuestamente adivina. Yo estuve en estos días en una ciudad aquí y lo vi por 2 noches consecutivas. Y vi a una persona que ganaba, apostaba 20 euros y ganaba. Y cuando otra persona apostaba y iba a levantar, él se quejaba y decía, no, como no, esa no es. Y yo me quedé observando y yo le dije a mi esposa Valeria, ese trabaja con él. Él trabaja con él. Es una manera de engañar a la gente, de embaucar. Son embaucadores. Y al otro día pasamos por ahí y el Señor estaba también.
que son embaucadores, para engañar a la gente. Bueno, eso significa Hermes, y este se llamaba Hermógenes, el hijo del embaucador. Onesíforo no es una película de misterio, no es una combinación de sinforoso con higo, sino es un nombre griego que significa el que trae provecho, el que es útil o el que trae ayuda. Y de ellos Pablo habla. Figelo, el que huye, el que escapa. Y dice la Biblia que Pablo dice que Figelos lo abandonó, pero es su característica. Es la característica de mucha gente que a veces rodea a los pastores que huyen. Están con uno cuando la cosa está fácil, cuando la cosa va bien y está bonita. Y en una celebración como esta, ¿quién no estar con el pastor? Todos reímos, todos celebramos, todos estamos súper felices, estoy contigo, y hasta le decimos feliz cumpleaños. Pero la cosa es cuando la cosa se pone negra, difícil, ¿quién se queda? La Biblia nos habla de varios figelos. Por ejemplo, cuando el pueblo de Israel estaba a punto de entrar a la tierra prometida, enviaron unos espías, Josué, Caleb, pero otros 10, y esos 10 eran unos figelos que vinieron sobredimensionando el problema, porque es una de las características de los figelos. Sobredimensionan los problemas. Problemas hay, siempre van a haber, dificultades siempre van a haber, y algunas cosas que nosotros planeamos algunas veces van a salir mal, y vamos hasta reclamarle a Dios y pelear con Dios, o pelear con aquel que es responsable y quien planeó. Pero vuelvo y digo, a veces las cosas salen mal. Pero estos dicen en Números 13:33, la característica de los figelos: la tierra traga a sus moradores, y nosotros éramos como langostas. Esa es una característica de los figelos, de supervalorizar las dificultades, de ver los problemas más grandes de lo que verdaderamente son. Y qué difícil es estar rodeado de un figelo. Qué problema es muchas veces tener a una persona que solamente ve los problemas, que solamente ve dificultades. Personas que alimentan más el pánico que la fe. Personas que contaminan a otros con su temor, porque dice la Biblia, desalentaron el corazón del pueblo. Cuando tú estés con problemas, cuando la situación esté difícil, cuando hayas perdido la fe, piérdela para ti solo y métete con Dios a ver si te la restaura. Pero ten cuidado en comunicárselo a otro. Los figelos no se van en silencio, dejan el temor instalado en otros. La huida de los figelos es contagiosa. Salga usted corriendo por ahí como que hay un problema aquí, usted verá como 100 de nosotros va a salir corriendo también, porque usted no sabe lo que está pasando. Si usted ve una persona que sale corriendo, usted sale corriendo. Le van a preguntar ¿por qué corremos? No sé, pero estamos corriendo. El temor de los figelos es viral. Diga conmigo, es viral. El problema de los figelos es que su problema no es solo personal, es grupal. Se lo pasa a otros. Huyen de la responsabilidad cuando ésta exige fe. Lo vuelvo a decir. Los figelos huyen de la responsabilidad cuando ésta exige fe. Porque la fe no va con las cosas que se ven, sino con la que no se ven. Ahora hay una característica más peligrosa todavía de los figelos. Es que no se ensucian las manos, no se meten en el pleito, se van con las manos limpias, pero con el corazón vacío. Porque Jesucristo habló de un hombre al cual se le dio también como se le dio a los otros. Aunque se le dio uno solo, pero se le dio. Y él dijo, yo tuve miedo y escondí el talento. Y tú por miedo puede ser que te salves el pellejo,
Y que no te metas en algunas cosas y en algunos proyectos que el pastor tira o lanza y vamos a hacer eso y tú das 2 pasos atrás. Es posible y no te vas a ensuciar las manos. Pero mira lo que dijo Jesús de ese siervo. Le llamó negligente, le quitó el talento que tenía y se le dio a otro. Porque los fijelos se salvan, pero salen con el corazón vacío. Y son pesimistas crónicos que creen más en las amenazas que en la promesa que Dios les ha dado. Porque dice Números 13:31, dice: no podremos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros. Sí, la dificultad es grande, pero el Dios que tenemos es mucho más grande. Y los fijelos cierran puertas que otros estaban por abrir. Porque dice la Biblia: entonces Caleb hizo callar al pueblo y dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella. Pero no importa muchas veces la fe de un Caleb si Figelo tiene el micrófono en la mano. Lo digo otra vez: si le dejamos el micrófono a un Figelo, no importa cuántos Caleb tengamos en la congregación, porque un solo Figelo puede hacer abortar una misión. Todos nosotros algún día hemos sido Figelos. Si no, recuérdese los discípulos bravucones y prometiéndole a Jesús: no, y a Pedro: no, yo voy a morir contigo. Y cuando vino la hora de la verdad, todo el mundo corriendo. Y lo hemos hecho muchas veces. O como Jonás, que se le entregó una misión a Jonás y se le dijo: ve a tal lugar. ¿Y qué hizo Jonás? Se mandó a correr. Todos nosotros hemos hecho lo mismo. Pero yo no estoy aquí para acusarte, para decirte: eres la oveja negra de la iglesia. No, estoy aquí para que tal vez escuche la palabra del Señor. No temas, yo te ayudo. No temas, yo estoy contigo. O cuando quizás tú digas: yo temo, pero que digas y mires al Señor y diga: Dios está con nosotros, vamos adelante, pastor, que esto lo vamos a hacer. ¿Alguien dice amén? Hermógenes, nacido de Hermes, el embaucador, el dios griego del comercio, el que da discursos, el que habla bonito, el que impresiona a la gente, el que da un discurso que hace que la gente llore, pero a la hora de remangarse la manga te deja solo. Y más peligroso todavía, porque su característica la encontramos también en el Nuevo Testamento, en la historia de Coré, levita de la familia de Coat, o sea, un hombre de renombre. No era cualquiera, era un líder, era un hombre tremendo. Pero se alió con otros, con Datán, con otras personas. Dice la Biblia en Números 16:2, se levantaron contra Moisés. Porque eso es, hablan bonito, pero tienen una segunda agenda. Habla como santo inclusive. Tiene una palabra de que tú dices: puf, este es Dios en la tierra. Habla como santo, pero trama como traidor. Porque mire lo que decía Coré: basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos. Uy, qué santo. Y todo, sí, verdad, de verdad. ¿Por qué? Porque nos reprenden. Porque tiene labia. Porque sabe hablar, porque sabe convencer. Usa el lenguaje de la igualdad, del empoderamiento. Pero no por justicia, sino por su agenda. Dios te va a dar, Dios te va a dar esto. No tiene idea de las veces que he encontrado y he escuchado de ellos mismos, hasta predicadores haciéndome cuentos e historias de que fueron una vez a una iglesia y no le dieron una ofrenda como debían darle, y dijo: no te preocupes, yo la próxima vez me la desquito.
Y la próxima vez, ellos mismos contando, agarré el micrófono y comencé a soltar profecía. Y la gente, ¡guau! Y profecía. Y después dije, ¿quién quiere sellar este mensaje? ¡Amén! Vengan, vengan, traigan relojes y ofrenda. Y cuando la pastora quiso coger la ofrenda, yo dije, no, un momento. Hermanos, eso es para mí, ¿verdad? Para el cielo. ¡Amén! Y ahí me llevé mi ofrenda. Por el amor de Dios. Por el amor de Dios. Comercializando con el evangelio, manipulando a la gente para provecho personal. Y las puertas abriéndose y predicando mensajes, pues claro, porque son profesionales del evangelio, no siervos de Dios, profesionales del evangelio. Y hablan como defensor del pueblo, pero están organizando un golpe mortal contra el hombre de Dios. Dice la Biblia en el versículo 3, en este capítulo, dice, se juntaron contra Moisés y Aarón. Y se mueven así entre las sombras hasta que tienen un grupo de seguidores a los cuales han contaminado. Ellos no actúan solo, ellos hacen un bloque, un grupo de gente. Y muchas veces lo hacen a través de los líderes influyentes, como lo hizo Coré. Divide al pueblo, no con armas, con discursos, con retórica. Infunde sospecha contra el líder, porque ellos dijeron, ¿por qué ustedes se levantan sobre toda la congregación? Para que la gente lo escuchara, para que la gente lo oyera. Siembra división, polariza, acusa al líder de Dios. Son maestros en la crítica. ¿Me están mirando con un tono de voz ustedes? Pero ahí viene el problema también. Su juicio muchas veces no viene del pastor. Muchas veces generalmente viene del mismo Dios. Porque dice la Biblia que la tierra se abrió y lo tragó a él y a su familia. Porque por un tiempo parecen que van ganando, pero cuando Dios mete su mano, ahí la cosa duele. Alguien diga ay, ay, ay. Hermógenes puede brillar por un rato, pero déjalo que ahorita se apaga. Ahorita se apaga. Coré no es un enemigo externo, es alguien que está dentro muchas veces y muy cerca de uno. No ataca con espadas, no, ataca con la palabra, con el verbo, con el discurso, con el chisme. Siembra confusión, con apariencia de verdad. Y si no se detecta a tiempo, destruye iglesias, destruye familias, destruye proyectos. ¡Fuera con Coré! ¿Alguien dice amén? Pero Coré en este caso no se fue, se quedó para dividir. Él no estaba conforme con el liderazgo de Moisés. ¿Por qué no agarró un burro y se fue al desierto? Pudo haberlo hecho. No, pero se quedó ahí para dividir, porque ese es el problema de los Coré, de los Hermógenes. Y no se disfrazó de lobo, se disfrazó de justicia con su discurso. Y él, este Hermógenes, Coré, no quería servir más, quería escalar más, quería más posición. Ay, 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 ay. Usó el nombre de Dios para promover el suyo. Alguien diga ay, ay, ay. ¿Ustedes se acuerdan de Absalón? ¿Se acuerdan de la historia de Absalón? Cuando quiso darle el golpe al papá, que se sentaba en la puerta donde entraba la gente a buscar justicia, y él decía: a esta gente nadie le hace justicia. ¿Quién me diera que a mí se me pusiera como príncipe sobre Israel? Y dice la Biblia que abrazaba a la gente, los abrazaba y los besaba, y dice la Biblia, y así ganaba el corazón del pueblo. Esos son los Hermógenes. Aquí no hay, aquí no hay. Diga gloria a Dios, aquí no hay. Pero han pasado por aquí. Han pasado por aquí, han dejado su huella. Créame,
Hermógenes siempre tiene una mejor idea, que curiosamente lo pone a él en el centro. Calculan sus movimientos como lo hizo Absalón. Pero ¿sabe también cuál es el problema de los Hermógenes, de estos Hermógenes tipo Absalón? Que caen preso en aquello que usaban como motivo de impresión. En este caso, Absalón era un elegantón, un hombre hermoso, un cabello grande, largo, una cabellera impresionante. Y la propia cabellera fue la trampa que lo llevó a la muerte. Eso acontece con los Hermógenes. Su propio talento muchas veces es la trampa que los lleva a ellos a pasar por el juicio de Dios. Onesíforo, ya dije que viene del griego, que significa el que trae provecho, el que es útil, el que ayuda. Y Pablo dice: tenga el Señor misericordia de la casa de Onesíforo, porque muchas veces me confortó y no se avergonzó de mis cadenas, sino que cuando estuvo en Roma me buscó solícitamente y me encontró. Concédale el Señor que halle misericordia delante del Señor en aquel día. Y cuánto nos ayudó en Éfeso, tú lo sabes mejor. Él diciéndole a Timoteo, o sea, él está hablando que varias veces Onesíforo, aquel que trae ayuda, aquel que es útil, aquel que está ahí todo el tiempo, que varias veces fue de ayuda para Pablo. Y aquí hay muchos Onesíforos. Gente que ha estado aquí por años, ayudando, bendiciendo, trabajando con el pastor. Muchas veces han estado haciéndolo hasta de mala voluntad o muy difícil. Pero Dios ha estado mirando. Aleluya. Dios ha estado mirando. Y esos onesíforos están en el corazón del pastor. ¿Cuántas veces se ha sentido cansado, como él estaba cantando aquí y diciendo: ayúdame Dios, ayúdame? Y ha venido un Onesíforo diciéndole: estamos aquí, no te preocupes, vamos a salir de esto. De un aplauso fuerte. Delo fuerte. David fue un Onesíforo. Cuando Saúl quedó loco y endemoniado, ahí estaba David tocando con el arpa para que se aliviara de sus demonios. Por ser Onesíforo para Saúl, después cuando pasó por su debilidad y su propio problema, en una lucha contra un gigante que se cansó y el gigante lo quiso matar, había uno llamado Abisai que lo vio y fue y se levantó y mató al gigante. Ahí tuvo un Onesíforo que lo ayudó. Onesíforo, el que ayuda. Ahí él ayudó a Saúl, también tuvo un ayudante. Cuando tú ayudas a un siervo de Dios, mira, ni siquiera un vaso de agua queda sin recompensa. Da un aplauso fuerte al Señor. Aleluya. Una Onesíforo que encontramos en la historia de la Biblia llevaba el nombre de Ruth. Cuando Noemí estaba amargada, cuando Noemí había pensado que lo perdió todo, cuando Noemí dijo: ya lo que me queda es la pobreza, me voy, hijas mías, váyanse, que no hay nada para ustedes. Ella dijo: yo soy una Onesíforo con falda. Donde tú vayas, yo iré. Tu Dios será mi Dios. No me pidas que te deje, porque no te dejaré. Aleluya. Buscó comida. Se hizo una pordiosera prácticamente para alimentar a Noemí, para ayudar a Noemí, para traer comida, comida al plato de la mesa de Noemí. Pero por eso Dios la honró, por eso Dios la bendijo, y terminó siendo toda una señora, porque Dios bendice a los onesíforos. Aleluya. Y hay otros, pero no tengo ya más tiempo. Dije que eran 20 minutos. Y ahí está el pastor en medio de ellos. Los Figelos, los Hermógenes, los Onesíforos. Y en una guerra, ¿verdad, pastor? Muchas veces. Y preguntándose: ¿qué hago ahora?
Y este que tanto me decía que íbamos a seguir adelante y ahora se fue. Y ahí estamos nosotros, y ahí están los pastores muchas veces, rodeados. Y muchas veces pueden llegar a pensar, ya no puedo más, como él dijo, he llegado al final. Le pasa a uno por la cabeza, créame. Pero además de esos onesíforos que hay por ahí, si vamos al versículo 1 de ese capítulo, encontramos una frase que nos dice que el trabajo vale la pena, que vale la pena. Porque él comienza diciendo, a mi amado hijo Timoteo, a mi amado hijo Timoteo, que hay Figelos, que hay Hermógenes, que hay gente que se va, que hay gente que da buenos discursos, pero a la hora de la verdad se raja. Pero hay también Timoteos. Y Timoteo significa timé, del griego timé, que significa honra, valor, y teos, que significa Dios. O sea, aquel que honra a Dios, pero también se puede traducir el que es honrado por Dios. Cuando tú honras a un líder, cuando tú honras a tu pastor, a través de ello estás honrando a Dios. Puedes sentarte a esperar, porque Dios también te va a honrar a ti. Dáselo fuerte, porque Él lo merece. Aleluya. Un Timoteo tiene características como esta. Segunda de Timoteo 3:10 dice, tú has seguido mi conducta, mi doctrina, propósito y fe. Eso es un Timoteo. Sí. Aleluya, un verdadero hijo en la fe. Aleluya. Lo hemos dicho varias veces y lo he oído aquí varias veces al pastor, ¿verdad? Lo que significa ser nacido en casa. Yo escuché una vez y lo tomé para mí la frase de que cuando se llevaron a Lot, aquellos 3 reyes que se llevaron cautivo a Lot y a toda Sodoma y Gomorra, dice la Biblia que Abraham con 318 hombres nacidos en casa fue y rescató a Lot y a todo lo que se habían llevado. Pero eran hombres nacidos en casa. Y los hombres y mujeres nacidos en casa tienen el corazón del líder, la visión del líder, el compromiso del líder. No van a dejar que se lleven a Lot. No se van a cruzar de brazos cuando Satanás se lleva a una familia. Van a ir a buscarlo diciendo, estamos aquí para buscar a nuestro hermano. Esos son los hijos de un líder. Y termino diciendo, los músicos por aquí, por favor. Los músicos, por favor. En 2 de Timoteo 1:4 da otra característica de Timoteo, que son muchas, pero yo no voy a predicar aquí del liderazgo, del discipulado. Solo he tomado un par de características de Timoteo. Dice él, me acuerdo de tus lágrimas. Eso quiere decir, es una persona sensible. Es una persona preocupada con el problema, que sufre contigo, que llora contigo, que está ahí en la hora de la angustia contigo. Y ahora me gusta esta, de lo que Pablo escribe de él en Filipenses 2:20, que dice, a ninguno tengo del mismo ánimo como Timoteo. A ninguno tengo del mismo ánimo como Timoteo. Oh sí, porque Figelos y Hermógenes son súper animados, pero solo por un momento, hasta que la cosa se pone difícil. Pero Timoteo había demostrado que su ánimo no era momentáneo, que su ánimo no era solamente hasta tal punto, sino que su ánimo seguía hasta que se cumpliera la misión. Y ustedes tienen compromiso, y ustedes tienen misión. Ustedes han asumido proyectos. Los pastores que han venido aquí, por los cuales se han orado, han asumido un compromiso. Yo oro y pido al Señor que sean como Timoteo, de buen ánimo, dispuesto a cumplir la misión. Pastor, ¿dónde está él? Hay Figelos, hay Hermógenes,
Ahí, ¿cómo se llamaba el otro? Onesíforo, es que es difícil recordar. Onesíforo. Pero hay Timoteos también. Hay Timoteos. Diga conmigo, hay Timoteos. Hay Timoteos. Póngase de pie ahora. Póngase de pie ahora. Y déjeme decirle algo. No todo el mundo es llamado a ser un Timoteo. No todos van a ser enviados como esos hermanos que estaban enviados acá. A algunos de nosotros nos tocará la tarea de ser Onesíforo. Y créame que ellos lo necesitan. Porque el mismo Jesús lo necesitó. La Biblia habla de las mujeres que servían a Jesús. Y ay de él y de los discípulos si no tuvieran esas mujeres. De hecho, cuando los discípulos salieron corriendo, allá en la cruz estaban las mujeres. Hasta la cruz llegaron las mujeres. Y hay muchos y muchas onesíforos que no llegarán a ser Timoteo, pero que, como dijo el pastor, ahorita están en la sombra sirviendo sin que nadie los vea. ¡Aleluya! Están en casa orando, doblando rodillas por su pastor sin que nadie los vea. Pero son aquellos que ayudan, los que ayudan. Dios bendiga a los que ayudan. Dios bendiga a los que sirven. Dios bendiga a los que prepararon comida para hoy. Dios bendiga a los que limpian la iglesia, a los que ponen la iglesia bonita. Que Dios los bendiga siempre. Y que, como dijo Pablo, Dios bendiga su casa. Dios bendiga su casa, sus finanzas, sus hijos. Que la bendición de Dios sea grande para usted. Y ahora usted decida quién quiere ser. Porque dije ahorita, cuando yo sea grande. Ahora decida quién quiere ser usted. Onesíforo, Figelo, Hermógenes o Timoteo. ¿Cuál es la foto que usted va a poner allá en su casa, en su cuarto? Diciendo, yo quiero ser como ese de ahí. Incline su rostro y vamos a orar. Aleluya. Dígale al Señor ahí en su corazón quién usted quiere ser. Haga la decisión. Decida ahí. Y si está en el lado que usted sabe que no va a terminar bien, créame, no termina bien. Si está en el lado equivocado, pásese al lado correcto ahora.